Hola, ¿cómo están? Yo soy Angelique de La Paz. Bienvenidos a otro capítulo más de su podcast favorito, El Sonido de las Ideas. En el capítulo de hoy variaré un poco acerca de los temas que se abordan en este podcast, porque, como ya sabrán, usualmente hablo de cuestiones sociales, sobre todo en el contexto de adolescentes y estudiantes. Hago hincapié en esto último de estudiantes porque esta vez se tratará de un tema científico, de química, más específicamente de enlaces químicos, todo lo básico que debes saber acerca de los enlaces químicos. Así que, sin nada más que agregar, comencemos. Primeramente, definamos qué es un enlace químico. Los enlaces químicos son la fuerza que une a los átomos entre ellos para formar compuestos químicos y conseguir estabilidad en el compuesto resultante. ¿Y a qué me refiero con estabilidad? Bueno, en un enlace químico, los átomos comparten o ceden electrones para completar su capa de valencia y tener una estructura similar a la de los gases nobles, que, por sí solos y sin formar enlaces, ya son estables. Cuando los átomos de los elementos se enlazan, dan lugar a nuevas sustancias que no se pueden separar por métodos físicos, sino que solamente por métodos químicos. Una manera gráfica de representar los enlaces químicos es con la estructura de Lewis. Verán, en 1916, Gilbert Newton Lewis propuso un diagrama de puntos y líneas alrededor de los símbolos de los elementos químicos para representar los electrones de valencia o los electrones en la última capa de los átomos, y lo llamó estructura de Lewis. Con este modelo, Lewis representó cómo se unen los átomos y concluyó que para que un compuesto fuera estable, sus elementos deben completar 8 electrones en su capa de valencia. Esto es lo que llamamos regla del octeto. Existen diferentes tipos de enlaces químicos dependiendo de la naturaleza de los elementos que participan. Están los enlaces iónicos. Estos enlaces consisten en la unión de dos iones de carga opuesta, que son los cationes, que ceden electrones, y los aniones, que reciben electrones. En otras palabras, los átomos que participan en los enlaces iónicos transfieren sus electrones por diferencia de cargas. Este tipo de enlace se da entre elementos metales y no metales, ya que los primeros son electronegativos y los segundos son electropositivos. Las sustancias con enlaces iónicos tienden a ser buenos conductores de electricidad, ser miscibles con el agua, tener altos puntos de fusión y ebullición y ser sólidos y quebradizos. Algunos ejemplos de compuestos con enlaces iónicos son los óxidos, hidróxidos, hidruros, hidrácidos y las sales. Otro tipo de enlace químico es el covalente. Estos se dan entre elementos no metales. Estos pueden compartir uno o varios pares de electrones. Aquí se comparten los electrones, no se transfieren a diferencia de los enlaces iónicos. Los enlaces covalentes pueden ser sencillos, dobles y triples. Este tipo de enlace predomina entre los compuestos orgánicos, y estos compuestos covalentes suelen tener bajos puntos de fusión y ebullición, ser inflamables y usados como combustible, tener carbono entre sus elementos y ser poco solubles en agua. Un claro ejemplo de compuestos con enlaces covalentes son los hidrocarburos, como lo es el metano, etano o el benceno. Otros ejemplos muy claros que no son hidrocarburos son el agua y la glucosa o el azúcar. Y finalmente están los enlaces metálicos. Estos solamente se dan entre átomos metálicos de un mismo elemento. Es un tipo de enlace fuerte que une los núcleos atómicos entre sí, rodeados de sus electrones como en una nube. Esto es a lo que se denomina nube de electrones. Volviendo a los compuestos con enlace covalente, es importante mencionar que existen dos tipos, pueden ser polares o no polares. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, un compuesto es no polar cuando los electrones de los átomos que participan se encuentran distribuidos en el compuesto de manera uniforme. Y un compuesto covalente es polar cuando los electrones de los átomos que participan se encuentran en mayor medida de un lado del compuesto y no esparcidos uniformemente, generando cargas parciales distintas. Un ejemplo de este fenómeno se puede encontrar con la molécula de agua, que está formada por dos átomos de hidrógeno unidos mediante enlaces covalentes con el oxígeno. Sin embargo, el par de electrones compartidos de cada enlace no se distribuye de igual manera, sino que está desplazado hacia el átomo de oxígeno, lo que ocasiona cargas parciales positivas en la parte de los hidrógenos y cargas parciales negativas en la parte del oxígeno, por lo que efectivamente se trata de una molécula con enlace covalente polar.
Bueno amigos, eso ha sido todo lo básico acerca de los enlaces químicos. En verdad espero que hayan podido aprender todo lo expuesto. No olviden que dejaré las fuentes de información empleadas en la descripción para que puedan indagar más en el tema y verificar que se trata de información confiable. Nos vemos en el próximo capítulo de El sonido de las ideas y hasta luego.